Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 28 de septiembre del año 2015. ¿De qué otra cosa pudiéramos hablar si es que hay algo más importante en el país que recordar el año de los sucesos de Iguala, de Ayotzinapa, de la cual todavía seguimos con muchas dudas, mucha indignación, mucha rabia y sobre todo, ojalá mucha organización para, con toda la, no sé cómo llamarlo, quizá mente fría, llevemos este movimiento, llevemos este sentimiento, esta situación que no solo es de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, sino que es un reflejo de lo que está sucediendo aquí en el país. Aquí bien podríamos preguntarnos cuántas desapariciones forzadas a manos de policías, del Ejército Mexicano, de la Marina, de las fuerzas estatales que ustedes quieran, me refiero del Estado, ya sea a nivel federal, a nivel estatal o municipal. ¿Cuántas fosas clandestinas, cuántas personas hay ahí? ¿Cuántas personas fueron o han sido tiradas en el mar, en ríos, en lagunas? Solo conocemos cómo actúan el gobierno y los integrantes de la élite política. O forman parte de ello, o encubren, o son omisos, o son indiferentes. ¿Y cuál es el resultado que tenemos de toda esta situación? Impunidad. Ejemplos de ello, por supuesto, Tlatelolco, 2 de octubre de 1968, Jueves de Corpus, 2 de junio de 1971, los desaparecidos de la Guerra Sucia, cuando hubo movimientos guerrilleros aquí en México, Aguas Blancas, San Fernando, Acteal, Salvarcar, Allende, Tlatlaya, Apatzingán, Tanguato e Iguala. Muchos sitios, más los incontables que hay, que han sido, permítanme decirlo, por goteo, un muerto aquí, 2 allá, 3 allá, otro por acá, etc. En todos estos casos, más que llegar a la verdad, como bien escribe René Delgado en una de sus columnas del periódico Reforma, lo que buscan los políticos, la gente de arriba, dentro de la pirámide política mexicana, es el control de daños. No buscan realmente la solución de los problemas, porque finalmente los problemas son para nosotros. Para ellos es básicamente una lucha por conservar lo que tienen. Enrique Peña Nieto, si ustedes recuerdan, sostuvo primeramente que la agresión no era su problema. Luego, fue el famoso "ya supérenlo", formulado en Coyuca de Benítez a principios de diciembre. Después fue el primer encuentro y ahora este segundo encuentro. Un segundo encuentro hipercontrolado allá en el Museo Tecnológico, en donde estuvo Enrique Peña Nieto y parte de su gabinete, y que fue controlado en las afueras y en el sitio donde se llevó a cabo por el Estado Mayor Presidencial. De ahí, obviamente lo tuvieron cerrado. No tenemos, una versión, no sé cómo llamarle, en tiempo real, vamos a llamarlo de alguna forma, y solamente a través de los testimonios de los padres y de la parte gubernamental, vía vocero Eduardo Sánchez, es que nos enteramos de algunos detalles que se dieron ahí. Por cierto, en el programa de Broso del viernes se mencionó que al parecer en un momento dado los padres querían salir del encuentro y no los dejaron salir. ¿Qué dijo el vocero gubernamental Eduardo Sánchez? Obviamente puras loas, las cosas buenas de Enrique Peña Nieto. Enumera una serie de acciones, por ejemplo, la primera, que es que el presidente ordenó crear una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. Un segundo compromiso es no dar carpetazo al expediente y mantener abierta cualquier línea de la indagatoria, como dirían en todos los programas y ante cualquier situación. Aquí nada más le cambiaron las palabras, en vez de decir caiga quien caiga, llegue hasta donde llegue, aquí le pusieron tope donde tenga que topar. También se comprometieron a investigar todos los hallazgos y a los posibles responsables que arroje la averiguación e incorporar las recomendaciones y líneas de investigación propuestas por el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según el Gobierno de la República, la Procuraduría General de la República, esta gran mentirosa, deberá integrar un equipo de peritos del más alto nivel para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula. En ese grupo, dice el gobierno, podrá participar, si así lo decide, el experto forense José Torero, que fue el experto peruano que finalmente, con los criterios que él tiene, con la experiencia, con los conocimientos que él tiene, él ha dicho que ahí era imposible que se quemaran y se desintegraran. Es que no solo fue la quemazón, eso habría que recordarlo, ¿no? Habría nada más que recordar
que los cuerpos aparentemente se desintegraron en polvo, cuando desafortunadamente una persona que muere la llevan a un crematorio, pues obviamente sale una urna que no pesa ni siquiera medio kilogramo. Imagínense a cielo abierto llevar a ese estado, digamos, de, pues ahora sí que pulverización, ¿no?, a 43 personas. Otro de los puntos es que precisamente en aquellos, digamos, señalamientos en donde haya contraste entre el informe de los expertos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la investigación de la Procuraduría General de la República, se va a elaborar un tercer peritaje. Digamos, en los puntos coincidentes ya las cosas se van ahí, y en donde haya discrepancias, ahí propone el gobierno mexicano tener un tercer peritaje. Otro compromiso es esclarecer qué fue lo que ocurrió de manera individual con cada uno de los desaparecidos. La Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas asegurarán el acceso a los afectados a los mecanismos de atención y se garantizarán, según el gobierno, los cuidados médicos a todos los lesionados de los sucesos de septiembre de 2014, aunque, según el vocero, ya los familiares de los desaparecidos han recibido asistencia jurídica, psicológica y médica, incluida la instalación de una unidad de salud en la Normal de Ayotzinapa. El quinto compromiso gubernamental es analizar los 8 puntos del pliego petitorio. Aquí obviamente pues dijeron ahí como en algunas canciones mexicanas, no dicen para cuándo, simple y sencillamente dicen sin plazo, digamos, con análisis riguroso y con prontitud. Es decir, no hubo un compromiso. De hecho, este fue uno de los puntos que los padres reclamaron al gobierno mexicano, que no, tuvieron la percepción de que no hicieron suyo los 8 puntos que establecieron al inicio de la reunión que sostuvieron con Enrique Peña Nieto. El sexto compromiso gubernamental fue que, pues lo que ya sabemos, ¿no?, la demagogia, el populismo que dice Peña Nieto que no hacen en su gobierno. Estamos del mismo lado. Ustedes y yo buscamos lo mismo, saber qué pasó con todos y cada uno de sus hijos. Y dice Peña Nieto, busquemos juntos la verdad. Hoy, a propósito, una de las caricaturas del periódico La Jornada habla precisamente, estamos del mismo lado, y trae precisamente pues a una serie de granaderos ahí con sus toletes y sus escudos, y diciendo, hey, tan estamos del mismo lado, que vean pues ahí cómo tenemos a las fuerzas de seguridad dispuestas para que se lleven sus manifestaciones de determinada o X manera. También el gobierno mexicano en este encuentro da su numeralia. Fíjense ustedes lo que nos ponen a nosotros, ¿no? 111 personas detenidas, incluidas 52 policías municipales de Iguala, 19 de Cocula y 40 vinculados a la delincuencia organizada en Guerrero. También, obviamente, está la detención del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, de la esposa de él, María de los Ángeles Pineda, que son los señalados como los autores intelectuales de este crimen, aunque no mencionaron nada absolutamente del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, tampoco del exprocurador Murillo Karam y tampoco de los militares del 27 Batallón de Infantería, que aparentemente, pues por lo menos estuvieron más que informados de lo que se estuvo dando precisamente la noche trágica del 26 de septiembre. Nos mencionan que hicieron 664 dictámenes periciales, que analizaron 135 muestras de ADN y que hasta el momento han recabado 577 declaraciones ministeriales, 6.770 patrullajes de búsqueda, 255 sobrevuelos y 94 operaciones en aviones no tripulados. No estoy hablando del informe presidencial, estoy hablando del informe que dieron precisamente en la reunión que tuvieron con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Pero fíjense, es interesante, digamos, si ya vamos viendo los distintos actores que han estado interviniendo, por lo menos en las últimas horas, ante esta situación. Podemos mencionar, por ejemplo, a José Miguel Vivanco. Él es de Human Rights Watch. Él fue citado también en su columna del sábado por Jorge Ramos en el periódico Reforma, en donde él sostiene que está plenamente documentado que el Ejército y la Policía Federal estuvieron informados de lo que estaba pasando en tiempo real gracias al sistema C4, que es un sistema central de comunicaciones de acceso restringido a las fuerzas de seguridad. Además, menciona esta persona que fueron agentes precisamente de la Policía Federal los que interceptaron al 5º autobús donde iba un grupo de estudiantes que lograron huir y todos salvaron su vida. Ese 5º autobús fue el que luego desaparece y de él no quedaron rastros de su paradero. Me estoy refiriendo a la investigación de la PGR.
Y nuevamente aquí podemos incluir otro actor que por ejemplo es el equipo argentino de antropólogos forenses. Este equipo hace una declaración muy fuerte, me parece ser que no habría que desestimarla ni mucho menos, porque denuncian la aparición, y así lo podremos resaltar, la aparición de 41 casquillos percutidos por la misma arma que fueron sembrados debajo de una misma piedra en Cocula. Imagínense ustedes ahí, aparentemente en la primera indagatoria no estaban, en la segunda ahí pues como que a ver qué hay abajo de esa piedra y aparecen ahí 41 casquillos que fueron integrados a la averiguación de la Procuraduría General de la República. En este sentido, el equipo argentino de antropólogos forenses dice que no puede tener certeza del origen y o vinculación de los indicios recolectados el día 15 de noviembre de 2014 con los eventos investigados. Aquí, ojo, estamos hablando del 15 de noviembre porque ya previamente había habido, pues ahora sí que una indagatoria y una recolección de cosas. Menciona el equipo argentino que el sitio quedó por un tiempo prolongado sin custodia y o seguridad y los peritos del equipo argentino obviamente no estuvieron presentes en esa segunda intervención, por lo que no pueden dar fe de que estos indicios recolectados en el lugar y que no fueron hallados en la primera intervención realizada entre los días 26 de octubre al 6 de noviembre del mismo año, pues estén de ahí. Imagínense, hijo, qué duro. Qué duro que en la primera no aparezcan cosas y en la segunda, pues ahí están. Vamos a hacer un corte y continuamos pues, analizando algunas voces respecto a Ayotzinapa en este programa. Quiero decirles que me da mucho gusto y siento el apoyo de todos ustedes, que lo que estoy viendo, ¿verdad? Eso nos hace tener más fuerza a todos, porque como país tenemos que cambiarlos, tenemos que cambiar este país. Ya no podemos dejar que nos maten a la hora que el gobierno quiera. Apaga ya la tele, te está timando, porque con sus noticias México lindo te está engañando. Te está engañando, te está engañando, es Televisa. Dice puras mentiras México lindo y te idiotiza. Ando
El Chilito Lindo con una composición sobre Ayotzinapa. Por cierto, el fin de semana estuvo el partido América-Guadalajara. Parte de la porra de la América iba a gritar justicia justo en el minuto 43. Y ahí hubo dos cosas curiosas, ¿no? Uno, que aparentemente en el minuto 43 mete el gol el del América, perdieron 2-1. Y según la crónica que leímos hoy en el periódico Reforma, en el Universal, no me acuerdo bien, pues que en el reloj del Estadio Azteca no apareció nunca. Ahí ya ven que, no sé si alguna vez han ido a un partido de fútbol, allí está el cronómetro, y esta vez, este sábado, como sabían que estaba planeado este grito, bueno, por lo menos lo habían convocado, pues no funcionó el cronómetro del Estadio Azteca. Para que vean que están del mismo lado las cosas y que todos buscamos lo mismo, ¿no? Como que, pues ahí entraría, habría que preguntarle al señor Enrique Peña Nieto si por ahí no tuvo alguna pequeña mordedura de lengua cuando dijo que no hay que entrar en el populismo ni a la demagogia, ¿no? Bueno, hemos escuchado, les he compartido con ustedes algunas versiones de las voces que han ido apareciendo en eso. Ya dije lo principal que sacaron por parte del gobierno, pero también ya mencionamos un poco del equipo argentino de forense, y también está, por supuesto, la versión de los padres. Otra vez, dicen ellos, reacción de profunda decepción y enojo. Me refiero a los resultados de esta segunda reunión que tuvieron con el presidente Enrique Peña Nieto. Y en el marco de su ayuno de 43 horas en el Zócalo, por ejemplo, Carmen Mendoza, madre del normalista Jorge Aníbal Cruz, dijo: esa gente tiene la sangre helada. Su mirada lo dice todo. Salimos con mucho coraje. La verdad, no obtuvimos nada. María de Jesús Tlatempa Bello, y otra madre de otro normalista, dijo: le dije al presidente que tiene que quitarse la máscara. Tiene que decidir si está con el pueblo o con los narcotraficantes. Tiene que aprender a reconocer sus errores, y si no puede, con el trabajo, que se lo deje a los expertos de la Organización de Estados Americanos. Bernabé Abraham, padre de Adán, otro de los normalistas, dijo: hoy salimos con las manos vacías. No obtuvimos nada realmente, ni tan siquiera el compromiso de que van a seguir buscando a nuestros hijos. Y la numeralia, digamos, de estos resultados de esta reunión, pues podríamos citar en primer lugar lo que ya mencionábamos de las 8 peticiones. Por cierto, estas 8 peticiones fueron formuladas por los propios familiares, incluidas las de los 3 jóvenes asesinados y de los 2 heridos graves, los asesores de ellos del Centro de Derechos Humanos José Agustín Pro también, y obviamente pues también del Centro de Derechos Humanos de Tlachinolan, ¿no? Estas 8 peticiones, aparentemente Enrique Peña Nieto dijo que los iban a analizar a profundidad, pero obviamente pues no les dieron una respuesta pronta, ¿no? También en un segundo punto podríamos decir que Enrique Peña Nieto se comprometió a ampliar el plazo del mandato del grupo interdisciplinario pues, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por 6 meses más, y no por el año como se lo estaban pidiendo. También Enrique Peña Nieto se comprometió a crear una fiscalía especial, pues para continuar con la búsqueda de los jóvenes. Aquí, por ejemplo, la respuesta que dan en este sentido los padres de Ayotzinapa es que finalmente no era eso precisamente lo que ellos estaban pidiendo y lo que necesitaban, sino que básicamente lo que se está pidiendo es que haya un replanteamiento de la investigación en una unidad especializada con supervisión internacional compuesta por 2 instancias. Una que indague a profundidad dónde están sus hijos, y finalmente otra que investigue el montaje con la que se pretendió engañar. Es decir, que el expediente salga de las EIDOS, de la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada, y también que sea adscrito directamente a la titular de la PGR. Pero aquí pues podríamos preguntarnos si esto no será más de lo mismo, y esto ya lo decimos como comentario aparte, porque finalmente pues aquí podríamos decir que si la PGR ya engañó en una ocasión, pues cómo no va a engañar en ocasiones futuras, sobre todo pues si se rozan, por ejemplo, ahí algunos aspectos que tienen que ver con los más altos niveles gubernamentales. El cuarto punto que piden los padres, digamos, o que podríamos decir de toda esta situación, es que se finquen responsabilidades contra el exprocurador Jesús Murillo Caram, que pues por ahí sigue desaparecido, ¿no? A lo mejor está
tan cansado que no sabemos por dónde anda, ni mucho menos. También que el exgobernador Ángel Aguirre pues se le realice una investigación verdadera, no de simulación, ni mucho menos, al igual que el exprocurador estatal Iñaki Blanco, el titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Cerón de Lucio, y también la responsable de los servicios periciales de la Procuraduría, Sara Mónica Medina Alegría. Habría que ver que estos personajes no han sido para nada molestados, ahora sí que como dirían, ni con el pétalo de una rosa. Y también podríamos decir un poco de la descripción del encuentro como tal, que pues no fue de lo más cordial que digamos, no solo en la entrada, sino sobre todo a la salida del Museo Tecnológico. Mencionábamos hace rato la participación del Estado Mayor Presidencial, que tuvo un trato violento y poco comprometido con los derechos humanos de los padres de Ayotzinapa. Y aquí el sexto punto que podríamos destacar de esta reunión, digamos, en lo que tiene que ver con los padres, es que, por ejemplo, respecto al normalista asesinado y desollado vivo en Iguala, Julio César Mondragón, estuvo la esposa de él, Marisa Mendoza, que informó que la exhumación del cadáver de su esposo Julio César Mondragón, programada para el 30 de septiembre, pues fue aplazada sin fecha no definida. Inicialmente, una autopsia realizada por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero concluyó, imagínense ustedes, que su rostro había sido devorado por fauna nociva. Esta fauna nociva que parece ser que es súper rápida y súper eficiente, porque solo en cuestión de horas hizo pues una devoración perfecta. Si ustedes tuvieron pues la oportunidad, era una escena dantesca, muy tétrica, muy triste, muy penosa, ver cómo estaba el cadáver de Julio César. Pues uno lo menos que puede pensar es que, bueno, que aquello de estas autoridades que pues, se atreven a decir este tipo de situaciones, sobre todo teniendo en cuenta que aquí en México hay gente muy calificada en cuestiones forenses y sobre todo pues ahí que también ya está la participación del equipo argentino de forenses. Así que la familia de Julio César Mondragón exige que haya una nueva necropsia, o más bien que en esta nueva necropsia estén presentes precisamente los expertos del equipo argentino de antropólogos forenses. Esto aún no ha sido acordado en el momento que estamos haciendo este programa. Y también pues destacan los padres el rechazo de Enrique Peña Nieto a pedir en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas la cooperación internacional para frenar la crisis humana del país. Porque obviamente estamos ante más de 25,000 desaparecidos, más, pues, ¿qué les gusta? Quieren una cifra conservadora, 100,000 muertos desde que empezó esta trágica guerra contra el narcotráfico. Y esto lo podemos decir, el hecho de que estamos en una crisis que como muestra, pues dirían los padres de Ayotzinapa, es el caso de nuestros hijos. Los pactos de impunidad que subsisten en México, dicen ellos, son tan fuertes que solo mediante una iniciativa de esta magnitud, como por ejemplo aquí citan a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, van a poder ser revertidos todos los hechos y el grado de descomposición, de rompimiento de tejido social que tenemos hasta hoy, 28 de septiembre de 2015 en nuestro país, y que desafortunadamente, tal como pintan las cosas, pues no, ahora sí que como diría Joan Manuel Serrat, no pintan demasiado bien por la soberbia y por la estupidez que se tiene en los sectores gubernamentales de arriba, en los sectores empresariales, que únicamente lo que les interesa es conservar privilegios y seguir teniendo a los de abajo, muy distanciados de ellos. Otro de los actores que estuvo pues ya con algún comunicado este fin de semana, fue el EZLN. El EZLN ha hecho un comunicado, hizo diversas movilizaciones en sus áreas de influencia. Por ejemplo, en Oventic levantaron una ofrenda por ahí de las 7 de la mañana el día sábado. Es decir, hubo varias movilizaciones, pero también emitieron un comunicado muy interesante, muy emotivo, en donde ellos hablan, y aquí saco algunos párrafos de ese comunicado, donde dicen que nuestro dolor no es un lamento estéril, nuestra rabia no es desahogo inútil, nuestros dolores y rabias nacen y se alimentan de mentiras e injusticias. Quien está arriba, a costa de quienes abajo somos lo que somos, miente como forma de hacer política y adorna la muerte, la desaparición forzada, el encarcelamiento, la persecución y el asesinato con el escándalo de su corrupción. Es criminal con fuero y sin vergüenza quien arriba es, sin importar el color de su política. Siempre el mismo rostro,
la misma soberbia, la misma ambición y la misma estupidez. Como si al desaparecer y asesinar también quisieran desaparecer y asesinar la memoria. De arriba y de quienes ahí anidan sus perversiones y bajezas, solo recibiremos la mentira como salario y la injusticia como pago. Puntuales llegan la injusticia y la mentira todos los días, a toda hora, en todas partes. No les sacia el despojarnos de trabajo, vida, tierra, naturaleza. También nos roban a quienes con nosotros son hijos, hijas, hermanas, hermanos, padres, madres, familiares. Encarcela, secuestra, desaparece, asesina. No solo acaba con cuerpos, con vidas, también destruye historias. Sobre la desmemoria construye el de arriba su impunidad. El olvido es el juez que no solo lo absuelve, también lo premia. Por eso y más, nuestros dolores y rabias buscan la verdad y la justicia. Sin verdad y sin justicia no hay día ni noche cabal. En muchas lenguas, idiomas, signos, nombramos a quien falta. Y cada dolor y cada rabia toma un nombre, un rostro, una historia, un hueco que duele, indigna. No gritamos por lamento, no lloramos por pena, no murmuramos por resignación. Es para que quienes faltan encuentren el camino de regreso, que sepan que están, aunque falten, que no olviden que no olvidamos. Por eso la resistencia, por eso la rebeldía, porque llegará el tiempo en que paguen quienes nos deben todos. El que persiguió, encarceló, golpeó y torturó. Pagará quien impuso la desesperanza de la desaparición forzada, pagará quien asesinó, porque el sistema que se viste mal de gobierno será destruido, no maquillado, no reformado, no modernizado. Demolido, destruido, acabado, sepultado será. Por eso nuestro mensaje no es de consuelo ni de resignación, de rabia es nuestro mensaje, de coraje, porque conocemos ese mismo dolor, porque tenemos en las entrañas la misma rabia, porque somos, siendo diferentes, así nos parecemos. Por el dolor y la rabia, por la verdad y la justicia, no claudicar, no venderse, no rendirse, verdad y justicia, y lo firman los subcomandantes insurgentes Moisés y Galeano. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. Manifiesto Zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, Manifiesto Zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todos.
Zapata, Manifiesto Zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermano, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Hay columnistas que señalan que este tema de Ayotzinapa está muy politizado. Pues efectivamente, claro que está politizado. ¿Qué no es política? ¿No? ¿Qué actividad del ser humano no tiene que ver con la política? Pues toda. Hace rato mencionábamos el fútbol y podemos citar el básquetbol, el cine, el teatro, lo que ustedes quieran, es política. Finalmente, cuando hay dos seres humanos o más, siempre se dan en mayor o menor medida una determinada lucha por el poder. Y aquí la forma de resolver la convivencia es lo que podría generar en conflictos. Y una vez que están los conflictos es cómo se resuelven esos conflictos, si por vía pacífica o bien por vía armada o lo que sea. Aquí finalmente lo que se trata efectivamente, claro que queremos cambiar este régimen, por supuesto que lo queremos modificar. ¿De qué nos sirve tenerlo como tal? ¿Por qué defienden este sistema y no lo personalizamos con Enrique Peña Nieto? Porque igual hemos criticado aquí en su momento a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a todos los priistas que le anteceden, y sea del signo que fuese, los que llegaran en un futuro, pues si las cosas no están marchando bien para la mayoría de la población, igual seguiríamos criticándola. Porque finalmente lo que están haciendo ahora es simple y sencillamente, insistimos y no nos cansaremos de hacerlo, preservar sus privilegios y, como diría Calderón, ganar haya sido como haya sido. Y eso, claro que lo queremos cambiar. Pues si no les queda la menor duda de que no queremos más de 25,000 desaparecidos, no queremos más de 100,000 muertos y no queremos que la cifra de pobres siga aumentando año con año, por más programas sociales, por más demagogia y populismo disfrazado, porque ya sabemos que ahí su lenguaje, su verborrea, modifica dependiendo en dónde estén, a qué público estén dirigiendo, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos, si es dinero para los pobres es subsidio, y si es dinero para los ricos, pues son rescates, ¿no? Y es necesario inyectar grandes cantidades de dinero porque si no la economía se desestabiliza, etcétera, etcétera. ¿Y la población qué? ¿Qué le sucede? ¿No? Aquí fíjense, volviendo ya al caso de Ayotzinapa, ¿sí? Tan hay cosas raras ahí, por más que nos digan de los oficialistas, los intelectuales orgánicos, como les llaman, de que pues esto nada más está dirigido ya como un movimiento político que ni nos interesa qué es lo que sucede, por ejemplo, con los desaparecidos de Ayotzinapa. También hay cosas raras que el propio sistema de Naciones Unidas en México, es decir, la ONU México, dio a conocer su profunda solidaridad con las víctimas directas de diferentes violaciones a los derechos humanos y sus familias, y en particular los de Iguala, en donde habría que recordar que además se ejecutó ahí a 6 personas de manera extrajudicial y se provocaron lesiones a 40 más. Este sistema de las Naciones Unidas dice que es uno de los casos más graves de violaciones de derechos humanos en la historia reciente del país y suscribe, por una parte, el replanteamiento general de la investigación y que se esclarezcan las irregularidades surgidas a lo largo de las pesquisas, como el uso de la tortura para conseguir confesiones,
alteración de evidencias, las omisiones y las deficiencias periciales. Como segundo punto, y esto lo establece como parte fundamental, que es el hecho de establecer las responsabilidades de las autoridades municipales, estatales y federales que participaron directamente en los hechos o que, teniendo conocimiento de los mismos, no cumplieron con el deber de garantía, prevención y protección que toda autoridad tiene. Esto es importantísimo. Toda autoridad, en este caso, por ejemplo, ejército, policías, ya sea federal, estatal o municipal, tiene el deber de garantizar, de prevenir cualquier daño hacia nosotros como población y obviamente de protegernos. Para eso les pagamos, para eso son los impuestos y para eso se crea toda una estructura estatal, me refiero aquí de Estado mexicano, ¿sí? Que pues precisamente pues, nos permitirían a nosotros vivir en una especie pues, de armonía, pero que no estemos tan desiguales, ¿no? Que no estén los unos sumidos hasta por allá abajo y muy poquitos, menos del 1%, estén arriba de la cúspide, pues ahí entre Polanco y en estas áreas geográficas mexicanas que son muy privadas para muy poquitos. El sistema de la ONU tiene un tercer punto que menciona que es que el Estado se encuentra ante una oportunidad histórica para transformar la situación imperante. Las más de 26,000 personas cuyo paradero se desconoce, esta cifra de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, deben alentar a todas las autoridades a asumir la búsqueda de estas como una prioridad ineludible. La prioridad no es comprar aviones para Peña Nieto, no es construir más edificios para los del Senado, para los diputados, para sus valet parkings, para todo lo que ya sabemos, sino justo y sencillamente esto, pensar en familias y en allegados. Los efectos de no poder localizar, imagínense, a un ser querido, perduran hasta que no se esclarece su suerte o su paradero, nos dice el sistema de la ONU. Y que esto puede ser, pues obviamente, pues más que prolongado y que conforme va pasando más el tiempo, se va amplificando el sufrimiento. Nadie debe ser sometido por más tiempo a este calvario, sostiene precisamente el sistema de Naciones Unidas y es una recomendación que le hace al gobierno mexicano. Terrible la situación que estamos en el país y más terrible, más, pues ahora sí que más para recordarles fechas alusivas al 10 de mayo, es que todo esto nos lo quieran pintar nada más como si fuera el problema de Ayotzinapa. De por sí lo es, de suyo lo es, pero va mucho más allá de la situación que estamos viviendo en México. Ayotzinapa es la punta de la pirámide en la que nosotros estamos inmersos, viviendo en una situación más que desastrosa, más que cementerial, aquí por llamarlo de alguna forma, en nuestro país. Hay un artículo de opinión que dio Jorge Volpi este sábado en el periódico Reforma, muy interesante, la verdad es que muy recomendable, y se lo recomendamos si lo pueden leer, del cual hicimos algunos extractos que los compartimos con ustedes. Por ejemplo, Jorge Volpi nos habla de que los asesinatos y las desapariciones forzadas cometidas en Iguala son una marca infamante porque no representan una anomalía o una excepción, sino un resumen del México violento, injusto e inequitativo que hemos construido en los últimos 15 años y que le heredaremos a las generaciones futuras. Yo no sé si sean, aquí me salgo un poquito del texto de Volpi, si sean efectivamente en los últimos 15 años. A mí me parece que van mucho más allá de esto. Obviamente se han agudizado a raíz pues, de una serie de contradicciones, por una parte económicas, pero por otra parte también las cuestiones que tienen que ver pues, con la violencia social. ¿Cómo no va a haber violencia social? Si, por ejemplo, si en los 70, que ya, digamos, del siglo pasado, que las cosas no iban demasiado bien, que digamos, pues ya había revueltas sociales, ya había pues mucha inconformidad por la estructura socioeconómica que teníamos, en el momento en que nos meten el modelo todavía más polarizado, digamos, de la economía neoliberal, que hace más grandes las diferencias poblacionales entre los ricos y pobres, pues imagínense, tan así que el salario mínimo que tenemos ahora en 2015 representa apenas el 25% de lo que percibía la población en 1976. Ante este cúmulo de contradicciones, ante este cúmulo de insatisfacciones, de oprobios, de pues,
de todo tipo de insultos, ¿no? de infamias que ha tenido la población, pues cómo no va a haber inconformidad social. Aquí lo que podríamos decir es que finalmente, después del modelo neoliberal, hubo gente que en el 2000 pensó que tenía ahí la oportunidad pues, de cambiar a un sistema más democrático. Y esto lo retoma Volpi, dice, en el 2000 tuvimos la oportunidad, pero nos conformamos con un cambio cosmético, la redistribución del poder y la riqueza entre los partidos y las nuevas élites sin tomar en cuenta al resto del país. Esto es importantísimo porque parece ser que muchos de los esfuerzos que tuvo México como población se dieron, digamos, terminaron cuando vieron a Vicente Fox en la presidencia de la República y dijeron, pues ya lo hicimos, aquí ya tenemos pues prácticamente ganada la democracia, ya esto va a ser un cambio y para nada. De los famosos dichos de que iban a aplastar con las botas a las tepocatas, a las víboras, a las arañas, cosas de estas, resultó que se las quitó, y no solo se las quitó, sino que les dio de comer de la mano, acaso porque los necesitaba, acaso porque en el régimen, digamos, se protegieron de una forma entre ellos para taparle el paso a la izquierda, una izquierda que más o menos no pintaba muy, digamos, rebelde, no pintaba muy pues, radical en términos de cambio, sino simple y sencillamente pequeños giros, y esos pequeños giros ni siquiera los dejaron pasar. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí comentando esa columna de Jorge Volpi en el periódico Reforma, aquí en Mirada Crítica. Siento un poco de indignación por la parte de que al final de cuentas yo también llegué a ser estudiante y pues no es justo que te desaparezca nada más así. Ay, pues muy feo, porque pues no los han encontrado, no han hecho nada. Es difícil de creer que algo puede pasar en este mundo con tantos ojos, con el internet y teléfonos y estamos todos conectados. ¿Cómo puede pasar algo tan grande enfrente de la cara de todo el mundo? Pues miedo, tristeza. Indignación, totalmente indignación. Los hechos están, hay muchas pruebas, hay muchos hechos que avalan de que, pues, lo que pasó ya pasó. Pues se siente mucha rabia, impotencia, porque estamos muy, ¿cómo decirlo? Estamos muy reprimidos por el gobierno. Nada. Ayotzinapa me da mucho coraje porque mataron a 45. Y la verdad ahora sí que me da mucho coraje, ¿por qué? Porque el gobierno no ha hecho nada. En mi caso personal vengo de un país donde el gobierno ha hecho eso. No me parece imposible, lamentablemente, pero sí es muy triste y sobre todo es como que no hemos aprendido de la historia. ¿Dónde están los 43? Porque no son solo los 43. Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Estamos precisamente comentando el artículo de opinión de Jorge Volpi y él, pues ya volviendo otra vez al texto, bueno, nos quedamos en que finalmente fue muy trunco, quizá fue demasiada expectativa de nosotros y de nosotras, bueno, los que votaron, por supuesto, de pensar que ya con la llegada de Fox, con el cambio de gobierno, pues ya iban a cambiar las cosas y no cambió nada. No solo se mimetizaron, sino que resultaron una versión corregida y aumentada de todas las corruptelas del Partido Revolucionario Institucional. Volviendo al texto de Volpi, nos dice, Iguala nos recuerda, uno, que no solo hay dos Méxicos de los que siempre se habla, es decir, la delgada capa de aristócratas y la mitad de la población en la pobreza, sino un México siempre más abajo, sumido en el natural resentimiento ante la falta de oportunidades, uno que nunca redimimos ni consideramos nuestro igual.
el de familias campesinas condenadas a sufrir la explotación o la manipulación de caciques y el acoso de la policía o las Fuerzas Armadas. El México de esos jóvenes normalistas de Ayotzinapa que, como los indígenas en 1994, nos recuerdan en qué medida la discriminación y la desigualdad continúan asentadas entre nosotros. Como segundo punto, dice Volpi, el desastre de la fallida guerra contra el narco. Nos hablan de que pocas políticas públicas han causado tanto daño a una nación, no solo por establecer una burda frontera entre dos campos contrarios, nosotros y ellos, los buenos y los malos, sino por plegarnos a la estrategia de un comandante que ni siquiera se encuentra en nuestro territorio, es decir, está en Estados Unidos, cuyo único resultado ha sido esta violencia sorda con un número de víctimas propio de una guerra civil. Enviar al ejército a luchar contra el narco significó involucrarlo en incontables abusos y violaciones de derechos humanos. Aquí me salgo un poquito del texto para resaltar dos cosas, ¿no? La primera, ¿ustedes se acuerdan que en algún momento el gobierno, cuando se mencionaban las cifras pues, de muertos, por ejemplo, de los delincuentes, como por ahí se filtró vía medios de comunicación, vía medios masivos de comunicación, pues se nos iba dando la idea que qué bueno, ¿no? Qué bueno que los estuvieran matando, qué bueno que se estuvieran acabando entre ellos, etcétera, etcétera. Como si hubiera, como nos dice Volpi, buenos y malos. Y aquí, bueno, cuando siempre nos preguntaban de estas cosas, decíamos, bueno, si ganamos muy poco, si tenemos muchas necesidades, y si tenemos, por ejemplo, alguien que en algún momento llega y nos amenaza y nos dice, usted o vende tantos kilos de droga a la semana, o me vende estos paquetes, o ya sé dónde están sus hijos, dónde está su esposa, dónde está su mamá, dónde está su familia, y le podemos hacer algo, ahora sí, como dirían, ¿usted qué haría? Muy probablemente vender esos paquetes o esas cosas que usted le den precisamente por temor pues a que le hagan algo a su familia. Quizás iré de ahí, quizás cerraría el negocio y de ahí pues tanta migración interna que hemos tenido, bueno, interna y externa que hemos tenido aquí en el país, pero también tanto asesinato, porque a lo mejor pudo haber alguien que haya dicho, pues no, yo ni uno ni el otro, y ahí pagaron las consecuencias, es decir, por no pagar el derecho de piso. Y la otra cuestión es la figura del ejército. El ejército, que en algunos momentos ha actuado súper bien, aquí no negamos esta figura, reconocemos todo lo que ha tenido, por ejemplo, cuando hay emergencias, vamos a llamarlo antropogénicas, mal llamadas naturales, en donde aplican el plan DN3, pero también pues, los actos en donde una de las principales reclamos que se ha tenido por diversos organismos, como por ejemplo Amnistía Internacional, es que no exista fuero para las Fuerzas Armadas y que aquellos casos de violaciones a los derechos humanos puedan ser sometidos pues, a juzgados civiles. Y el ejército mexicano, nos guste o no nos guste, ha hecho muchas cosas que van en contra de las personas. Ha asesinado desde niños hasta personas muy grandes, de cualquier edad, obviamente pues, de indígenas, de no indígenas, a veces están en el momento y a la hora equivocada. Por ejemplo, ahora recuerdo los estudiantes del TEC de Monterrey, a algunas indígenas de allá de Veracruz, personas que han pasado por retenes a las cuales les han disparado, es decir, tantos y tantos agravios, por no citar, pues obviamente, Tlatlaya, por no citar muchas otras cosas, como ya mencionamos hace rato, la guerra sucia en nuestro país. Volviendo al texto de Volpi, dice, Iguala muestra la hondura de la corrupción que todo lo carcome y todo lo devora. Partidos políticos dispuestos a ganar y enriquecerse a toda costa, incluyendo a una izquierda que se vendió a un gobernador proveniente del PRI y en Iguala a una familia de criminales. Cuerpos policíacos al servicio de los criminales que se igualan al narco e instituciones y se convierten prácticamente en lo mismo. Y por otra parte, vuelve a tocar el punto de las investigaciones que exhiben la inexistencia de un aparato de justicia confiable y eficaz. El cúmulo de fallas, contradicciones, tortura, todo lo que ya sabemos, hace casi imposible acercarse ya en este momento a la verdad. Pese a las detenciones, los testimonios y las reconstrucciones de expertos y peritos, quedan infinitas dudas sobre lo ocurrido esa noche. Pero lo que se ha confirmado basta. La policía asesinó y desapareció un amplio grupo de ciudadanos desarmados ante la complicidad o la indiferencia de las autoridades que debían protegerlos.
Terrible, como decíamos hace rato y como bien lo menciona el sistema de la ONU México, autoridades, elementos del Estado que tendrían que estar ahí para protegernos, son los que actuaron precisamente para dañar a los jóvenes de la normal de Ayotzinapa. ¿Y cuántas veces no se ha repetido este mismo cuadro? Ya citábamos varios ejemplos de ello, ¿no? Y el quinto punto de Volpi dice, lo peor es que Iguala no sea un signo de un sistema corrupto y torpe, sino uno que funciona a la perfección. Si se entiende que su único fin consiste en asegurar la impunidad de los poderosos, sean estos políticos, empresarios o criminales, o todo a la vez. Si en el 2000 no conseguimos transformar al país, fue en buena medida porque quienes se benefician de él hicieron hasta lo imposible por impedirlo. Los asesinatos y las desapariciones forzadas de Iguala son la consecuencia extrema de nuestro fracaso democrático. El 26 de septiembre, concluye Volpi, no debería ser un solo día de luto, sino un día de vergüenza. Ahí estamos totalmente de acuerdo con este artículo de opinión de Volpi y ojalá pues esto nos sirva para organizarnos y obviamente ser más reflexivos y no caer en el canto de las sirenas que nos hablan por ahí desde algunas editoriales periodísticas, desde algunos noticieros de radio y de televisión, que esto pues ya casi ya chole, ¿no? Casi ya empiezan a repetir pues el discurso de Enrique Peña Nieto de ya supéralo. Vamos a pedirle a la producción si nos pasa los cartones, por favor, de esta semana. El primero que tenemos el día de hoy es el de Camacho, precisamente en alusión al 26 de septiembre, y ahí está pues la justicia mexicana, como que la Virgen le habla, ¿no? Es 26 de septiembre, y ahí está, pues como que está silbando por otro lado y como que no quiere entenderse de la situación por la que estamos pasando. Un segundo cartón, este es el de Carreño. La gran mayoría de hoy son los de Iguala. Pues Iguala sigue igual. Siguen ahí los secuestros, los asesinatos, las extorsiones. Ya por ahí alguien mencionaba la cifra de muertos que hay en Iguala, que es impresionante, tan solo en el último año después de los sucesos de Ayotzinapa. El siguiente cartón es del Fisgón, también alusivo a este tema, ¿sí? Este es increíble, ¿no? El Fisgón siempre con sus cartones dice a un priista diciendo, ¿cómo no vamos a entender el dolor de los padres? Ellos no tienen a sus hijos, nosotros no tenemos madre. Siguiente cartón es de Helguera, también muy bueno, ahí está un soldado del 27 Batallón de Infantería y dice, pues ¿cómo que fue el Estado? Si no movimos ni un dedo mientras los mataban. Duro estos dos últimos cartones del Fisgón y de Helguera. Traemos otro de Helguera también. Ahí está la procuradora Arely Gómez diciendo, ay, pues ¿por qué no les gusta la verdad histórica? Dice, si suena a telenovela, ¿no? Este ya lo teníamos guardado, este de Helguera, por ahí salió hace algunas semanas. El siguiente es de Helio Flores. Pues ahí está, es raro, ¿no? Que al exgobernador Ángel Aguirre no lo hayan invitado. Dice, ahí se reunieron Peña Nieto y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y dice, ¿por qué no me invitaron? O sea, a lo mejor también es un desaparecido, ¿no? Bueno, hasta ahora está como desaparecido político, vamos a llamarlo de alguna forma, ¿no? El siguiente cartón, este es de Hernández. ¿Cómo ve él el rostro de Peña Nieto diciendo mentira histórica? Y el último cartón, este tema no lo hemos comentado pues por falta de tiempo, este es de Helguera a propósito de lo que sucedió allá en Egipto, que murieron 8 mexicanos. Dicen, nosotros como nuestros colegas del 27 Batallón del Ejército Mexicano no aceptamos ser investigados en un acto pues terrible para nuestro país y que pues pone nuevamente en entredicho al gobierno mexicano porque pues siempre pues le han aplaudido las acciones que tiene este último régimen allá en Egipto y que me parece ser que hasta ahora no ha sido lo contundente que el gobierno mexicano tendría que ser ante la tragedia, ante la gravedad de los hechos de haber muerto 8 connacionales más otra serie de heridos que aparentemente sí tenían todos los permisos y que pues al igual que en Ayotzinapa, al igual que muchas otras cosas, pues ahí como que ya le están tratando de tapar el ojo al macho y casi le están diciendo pues ya la verdad histórica es que ellos pues transgredieron digamos las zonas permitidas y estaban ahí en zonas prohibidas. ¿Será que el gobierno mexicano ahora sí será capaz de tratar de entrarle no a la verdad histórica sino una verdad que realmente aclare lo que sucedió y sobre todo pues que haya la garantía
de que no se repitan este tipo de actos con nacionales en cualquier país del mundo, y que pues de una vez defina bien pues si el perfil de la persona que subieron ahora, Claudia Ruiz Massieu, como secretaria de Relaciones Exteriores, va a ser capaz de llevar esto a buen puerto. Que les vaya muy bien, nos escuchamos el próximo lunes. Sigue aquí en rompeviento.tv, pues que tenga muy buen inicio de semana. Hasta la próxima.